Groenlandia, Greenland, Tierra Verde, Groenlandia. ¿No te has preguntado por qué? Yo es que estoy flipando desde que he visto al presidente Trump en noticias públicamente públicas, dándole tanta importancia a Groenlandia. Digo, porque Groenlandia, cerca de Hiperbórea, pero no es Hiperbórea, sino que es Groenlandia, Greenland, que Vibes of Cosmos es el único anti-hipócrita que lo pone bien a nivel geopolítico, militar, geografía. Y por fin entiendo por qué Groenlandia. Y digo, por fin entiendo toda la historia y todo lo que ha pasado con los años añadidos y con lo que es falso y con lo que han hecho. Estoy muy emocionado. Entonces, para hacer un resumen referente a Groenlandia y por qué el presidente Trump últimamente va diciendo Groenlandia como si fuera eso lo más importante a nivel mundial. Y lo es. Anda que no lo es. Lo es súper genial. Y tiene que ver con la antigua Roma y con las 13 familias que dan órdenes a las 13 familias. Bien, ¿qué ha pasado? La típica pregunta que nadie te la va a responder porque todo es hipocresía online y guru sabio. ¿Quiénes son los poderes en la sombra? Lo que el presidente Trump llamó desde el podium a nivel público el Deep State. Bien. Son las 13 familias, pero son las 13 familias, no las que tú estás acostumbrado, porque yo en mi canal de Rumble, Libertalia, te he mostrado las 13 familias públicas que tú y yo conocemos por todo el rollo que hemos visto durante los últimos años en Internet, y luego hay 13 familias que no conocemos, que ahora te he puesto los nombres en el vídeo de Rumble, que son las que dan órdenes a las 13 familias que tú y yo conocemos como los Illuminati. Bien, pues esas 13 familias que dan las órdenes a las 13 familias que son aquí las que conocemos, son lo que se representa como en historia el antiguo imperio romano, la antigua Roma, que es el Deep State de los 13 linajes que dan órdenes a las 13 familias subordinadas que son las que conocemos todos nosotros aquí. Por lo tanto, los 13 linajes originales, tú no los conoces tampoco. Yo cuando vi los nombres, luego me di cuenta de por qué son tan importantes, lo de Roma y todo el rollo. ¿Qué ha pasado? Los 13 linajes originales que dan órdenes a los que están aquí, fingieron su desaparición con la caída del Imperio Romano y establecieron su bastión actual en Groenlandia, en Greenland. Por eso Groenlandia es off limits, no tenemos nada de Groenlandia. Nos dicen, no, Groenlandia es un sitio lleno de hielo, no hay fotos, ya está, olvídate. Punto. Groenlandia, nadie habla de Groenlandia. Groenlandia, yo ahora digo, ¡ay, qué bueno! Y está muy cerca de Hiperbórea y tiene mucho sentido. Bien. Dirigen sus operaciones a través de grandes organizaciones mundiales, incluyendo la Iglesia Católica, evidentemente, y los cepelines de destrucción que han lanzado láseres en el siglo XIX que destruyeron ciudades, pues fueron los cepelines del antiguo Imperio de Roma, y que son los dirigibles, y también pues se borraron, o mejor dicho, se añadieron exactamente 1300 años de historia. No 1000, sino que 1300, ese 13, 1300 años de historia. También se habla de gigantes, pero ahí ese tema no quiero tocar todavía porque sería demasiado impactante para ti ahora mismo. Entonces, toquemos lo más incómodo para el ser humano, porque el ser humano no estudia, no investiga y luego se queja de que yo estudio y yo investigo. Bien, ¿qué pasa con Groenlandia? ¿Por qué se llama la Edad Oscura, la Edad Media? ¿Nunca te has preguntado por qué en historia nos enseñan, ha caído el Imperio Romano y viene la Edad Oscura, the Dark Ages, la Edad Medieval, que no, la humanidad está allí muy, muy embrutecida, no ha pasado nada. Bien. Se llama la Edad Oscura porque fue literal y figurativamente oscura porque nunca existió en la realidad. Esos años que fueron añadidos nunca vieron la luz del día, o sea, no existen, se añadieron. La razón después de la supuesta caída del Imperio Romano, que cae en el siglo V y se añaden exactamente 1300 años al calendario gregoriano. Por eso lo de Napoleón en los 1800 al principio, si le quitas 1300 años, vas directamente al Imperio de Roma, a 500. De hecho, 1776, que es la Revolución Americana, si le quitas 1300 años, vas a 476, que es la caída del Imperio Romano. Y luego pues empieza toda nuestra historia a partir de los 1789 con Francia, 1800. Es que es brutalísimo. Entonces, se añaden 1300 años al calendario gregoriano, luego empieza nuestra humanidad de primitivos que somos de los 1800, que todo el mundo pobre allí, y como te he mostrado en las fotos, se ocultó
el movimiento secreto de Roma. Dijeron, Roma se ha caído el imperio de Roma, pero ellos lo que han hecho realmente se fueron a Groenlandia. Así se estableció una historia de los 1300 años para que todo el mundo estuviera allí perdido en historia y con todos los edificios grandes y toda la tecnología, etc. Una vez en Groenlandia, el imperio romano utilizó ¿a quién? Y esto es importante porque aquí vas a entender por qué esto no es un invento, sino que estoy diciendo la historia. Se utilizó a la Britania romana, o sea, el Reino Unido de Gran Bretaña, que por eso la importancia de Londres, City London, el aspecto financiero, la familia británica real, se utilizó como proxy la Britania romana y el subsiguiente imperio británico para encubrir la presencia militar y dominio mundial del imperio de Roma, la antigua Roma, que sigue hasta el día de hoy. Por eso el presidente Trump dijo que Groenlandia es una cuestión de seguridad nacional. Por eso Estados Unidos es tan importante, porque justo cuando se produjo el movimiento de Roma, los pocos esos que fueron los grandes patriotas cristianos fundaron, los padres fundadores de los Estados Unidos de América, que luego fueron infiltrados por Roma, y por eso el presidente Trump ahora que de 17 que han conseguido por fin pues escaparnos de este tema. Esto es una cuestión que tengo que decir más adelante. Bien, entonces si te das cuenta, al hablar el mismo idioma que es el inglés y vestir los mismos uniformes militares, que son las casacas rojas, estas que son el uniforme militar británico, el imperio romano logró ocultar eficazmente su imperio, simplemente cambiándole el nombre, imperio británico. Además es evidente incluso que la bandera de guerra, si te fijas en la bandera de guerra del Sacro Imperio Romano Germánico, se representa el mismo diseño y color que la bandera de Inglaterra. Entonces, evidentemente, pues por eso lo que pasó antes de la caída oficial del Imperio Romano, caída falsificada, esa es la parte que luego tenemos que hablar de lo que hubo antes, ¿no? El gran milenio, los grandes edificios, porque si te das cuenta, se produce la caída del Imperio Romano, que es falsificada, ellos se van a Groenlandia, añaden 1300 años, 476 se convierte en 1776, y ahí empezamos luego con los 1800, y ahora todo tiene sentido. ¿Y por qué somos tan inútiles ahora desde los 1800 hasta ahora? ¿Y por qué el presidente Trump dijo una y otra vez que Groenlandia es tan importante? De hecho, ahora mismo no estamos en el año 2026, estamos en el año 726, porque se añadieron 1300 años, 100 años por cada familia, 100 por 13, 1300, y por eso eso pasó de hecho, incluso en los años 1700 y 1800, por eso se veía siempre en los edificios antiguos tan normalito la J y la I, porque es que no han pasado 1700 años o 1300 años desde el siglo IV, V. Pasaron nada más que pocos años, porque el año, por ejemplo, 1800, que es nuestro comienzo como especie humana, como que fueron los demás arrestados y puestos en asilos como locos y tal. O sea, 1800 realmente fue el año 500. O sea que desde la caída del Imperio Romano falsificada hasta 1800 son pocos años. Por eso los edificios se veían tan normalitos, no se veían como edificios que, dices tú, han pasado 1000 años de edad media y oscuridad. Es que es brutalísimo cuando despiertas. Otra cuestión aquí que la gente no piensa. El Imperio Romano sigue dominando el mundo, las naciones del mundo, a través de su principal estado proxy. ¿Cuál es el estado proxy más importante? El proxy, ¿no? Que recibe órdenes directas del Imperio Romano. Suiza. El país neutral, Suiza, que es de hecho sede de la CIA, de parte de la CIA, que es la CIA que no es agradable. Entonces, otra cuestión, con el calendario gregoriano, ¿cuál es el día en Roma, digamos lo que es la parte de Roma de ¿cómo se le puede llamar esto? El Año Nuevo. El Año Nuevo romano empieza el día 1 de abril, y en inglés el 1 de abril se le conoce como Fool's Day. Fool significa idiota, o sea, el día del idiota, el día del engañado, te han engañado. Por eso es el 1 de abril, que es el Fool's Day en inglés, el día del idiota. O sea, que todo fue el Imperio de Roma. No quiero ahora, tendría que decirte más cosas sobre referente a el único país del mundo que quiso hacer algo
en el siglo XIX y recibió orden, no orden, sino que no pudo hacerlo porque llegó orden del Vaticano, de la Iglesia Católica de la antigua de Roma, mediante lo que es la parte de Groenlandia que dio orden a Roma, de que está prohibido que ese país tenga su nombre original, y le han puesto nombre falso y sigue siendo nombre falso desde que quisieron poner el nombre verdadero. Y es que aquí tengo que hablarte del pueblo verdadero que fue prohibido en Europa. Y de hecho, las conexiones que... Bueno, en fin, son cosas que mejor no te digo porque tu cabeza ahora mismo está explotando. Pero acuérdate de esto, 1300 años. Y todo tiene sentido. Siglo V, siglo XIX, exactamente 1300 años, que no existen. Por eso todo fue tan, de repente, el mundo en ruinas y un reseteo brutalísimo con los cepelines y nuestra humanidad que de repente se multiplicó como conejos y nadie tenía nada y todos iban arrestados y puestos en asilos y tal. Y lo de Napoleón y luego lo que pasó cuando se formó Alemania e Italia y cómo lo intentaron y no lo consiguieron. Es que el imperio de Roma nunca se ha ido. Que es brutal. Y lo que pasó antes de Roma, ya evidentemente pues hay que estudiar los textos antiguos y todo el rollo. Y si te digo ya las cuestiones sobre Jesucristo, el verdadero, no, porque nosotros conocemos solamente lo que nos han metido de forma falsificada con lo que se ha hecho en el siglo XIX. La Biblia que conocemos, que fue manipulada, se escribió todo en los años 1800, o sea, justo después de la caída falsificada del Imperio de Roma, los 1300 años, y han creado todo lo que es para la nuestra humanidad nueva, los textos bíblicos manipulados. Es impresionante. 1300 años, hasta el próximo vídeo. Y estamos en el año 726, o sea que han pasado realmente menos de 300 años desde lo que es la falsificación de la caída de Roma. Increíble.